Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 9 de septiembre de 2025. El nombre que hoy yo creo que tiene más relieve informativo es el de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Ayer ya supimos, y lo contábamos además al inicio de este programa, que muchos medios de comunicación habían tenido la filtración de que el Tribunal Supremo quería sentar en el banquillo durante el mes de noviembre. No se sabía la fecha, por cierto, seguimos sin saber la fecha, pero eso no dejaba de ser una filtración bastante fehaciente, como bien se ha visto. ¿Qué novedad hay hoy? Pues la novedad de hoy es que hemos conocido el auto del juez Hurtado, el juez del Tribunal Supremo, que ha instruido la causa contra el fiscal general del Estado, en el que dicta acto de apertura de juicio oral. Y en ese auto judicial se dicen cosas con carácter indiciario, porque el juicio no se ha producido, como es lógico, que al fiscal general no le dejan en buen lugar. Así que lo que procede como primera instancia es conocer las consideraciones del juez en ese auto. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto al que ha tenido acceso a Libertad Digital, el magistrado Ángel Luis Hurtado destaca que procede a acordar la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz por indiciariamente haber revelado en su condición de fiscal general del Estado secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo como presumible autor de un delito de revelación de secretos. La filtración del correo, según Hurtado, pone en cuestión el prestigio de la institución con el menoscabo que ello comporta si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas y sin duda tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado. Añade que todo ello fue asumido por García Ortiz desde el momento que a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como fiscal le dio una publicidad que no debió alcanzar como alcanzó al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida. Respecto a la petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales APIF de suspender de forma cautelar a García Ortiz de sus funciones, el magistrado señala que existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa que no contempla la del fiscal general del Estado. Y por lo tanto no la acuerda. Esto conviene explicarlo bien, es decir, porque he leído en algún medio de comunicación informaciones que yo creo que no explican bien lo que ha decidido el juez Hurtado. ¿Qué dice el juez Hurtado? Miren ustedes, hay un vacío legal. Es decir, si esto que estamos instruyendo contra el fiscal general del Estado lo estuviéramos instruyendo con cualquier otro fiscal, no habría ninguna duda de que habría que suspenderle cautelarmente. Pero el fiscal general del Estado no está contemplado en esa norma clara e inequívoca, hay un vacío legal y por lo tanto, como esta es una decisión que debe adoptarse en el ámbito administrativo, no me corresponde a mí decidirlo. Entonces, ¿qué hago como juez? Traslado el expediente a la inspección fiscal, al inspector fiscal, y que sean ellos los que determinen si hay que suspender cautelarmente o no al fiscal general del Estado. Claro, uno puede maliciarse. Hombre, el inspector fiscal es un alto cargo de la Fiscalía General del Estado, es un subordinado directo de Álvaro García Ortiz. Por lo tanto, sorprendería que el número 3 de la carrera, porque en el escalafón es el número 3 de la carrera, se revolviera contra el número 1. Pero bueno, tampoco es descartable. Pero quiero hacer este matiz, porque he leído, es que, y además ahora lo van a escuchar, cuando habla el portavoz parlamentario del Partido Socialista, demuestra una vez más que habla de lo que, con todos los respetos del mundo, no tiene ni puñetera idea. No lo ha entendido. Es verdad que no es fácil de entender y por eso yo quería hacer esa aclaración. Y hay una segunda puntualización que hacer, y es que, además de acordar la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, acuerda también imponerle una fianza de 150.000 euros. Y le da el plazo que determina la ley para que tenga que pagarlo. Si no los pagara en ese plazo, habría que embargarle los bienes al fiscal general del Estado por el importe de los 150.000 euros. Como es algo que no tiene precedentes, porque nada parecido a esto había pasado nunca en la historia de España, pues estamos ante una situación que los políticos están lidiando pues como pueden, los del gobierno tratando de defender al señor García Ortiz y de mantener además un semblante serio y sesudo y cachazudo cuando le dicen, oiga, ¿por qué no se va? Ahora escuchen a la Pilar Alegría. Digo esto porque hay una consideración, hay veces que a los seres humanos se nos pide que actuemos por analogía, para entender las cosas, pues si no, no se entienden fácilmente. Entonces, ¿qué analogía cabría, en mi opinión, esto es una opinión personal, establecer aquí?
Vamos a ver, ¿qué es lo que dicen todos los partidos políticos cuando se les acusa a alguno de sus miembros de corrupción o de comportamientos non santos? Pues no está muy claro dónde ponen el umbral para pedirles que devuelvan el carné o para hacer que dimitan de su responsabilidad pública. Pero todos, sin ninguna excepción, dicen la apertura del juicio oral es ya una línea roja. Todos. Por tanto, digo, oiga, si los partidos políticos y los actores de la vida pública tienen esa línea roja establecida, ¿por qué el fiscal general tiene que ser una excepción? Porque desde hoy hay una apertura de juicio oral contra él. Y hay una segunda consideración. Oiga, cualquier miembro de la carrera fiscal en este momento dejaría de poder ejercer como fiscal en la situación procesal en la que se encuentra ya el fiscal general del Estado. ¿Por qué él no? Estas son las cosas que a mí particularmente me sorprenden y no estoy entrando en consideraciones políticas, sencillamente estoy tratando de aplicar el poco sentido común que me asiste y que creo que, por otra parte, pues puede centrar un poco más la polémica que estamos viviendo. Claro, cuando le preguntan a Pilar Alegría, porque hoy martes ha habido Consejo de Ministros, y ya saben que después del Consejo de Ministros hay rueda de prensa y que ahí aparecerá portavoz. Y después de dar cuenta de los acuerdos, pues se somete al interrogatorio con los medios de comunicación. Le han preguntado sobre el fiscal general del Estado. Me interesa que escuchen la pregunta y la respuesta. ¿Es este un ejemplo de jueces que hacen política, como dijo el presidente de gobierno, o decisiones judiciales difíciles de entender, como usted misma ha argumentado en otras ocasiones? Bueno, sobre esta resolución además la acabamos de conocer casi en la misma rueda de prensa y no puedo trasladar lo que ya he trasladado en numerosas ocasiones, que el máximo respeto. Y con las mismas les diré, este gobierno desde luego mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y por supuesto también en su inocencia. Ya, pero ¿y eso qué tiene que ver con su continuidad? Vuelvo a repetir. Vamos a ver, usted puede confiar en la inocencia de un conmilitón suyo que haya sido acusado de cualquier fechoría. Me parece bien. Sin embargo, aplicando el reglamento interno, en este caso del Partido Socialista, que es el partido al que pertenece Pilar Alegría, no habría más remedio que apartarle de esa responsabilidad pública. Son cosas compatibles. Oiga, por higiene democrática, por mantener las apariencias, tenemos que, en fin, pedirle que dé un paso atrás, aunque seguimos confiando en su inocencia, porque la presunción de inocencia naturalmente le asiste. Son cosas que creo que están en planos distintos, tal como yo las veo. Pero bueno, en todo caso, no se le puede imputar a Pilar Alegría que hable con desconocimiento de nada. Mantiene una opinión criticable desde mi punto de vista, pero absolutamente respetable. Lo que dice Patxi López, que es el portavoz parlamentario del Partido Socialista, sí me parece más criticable. ¿Por qué? Porque no tiene ni puñetera idea de lo que dice. No se suspenden las funciones del fiscal general. Y segundo, que para mí es más importante, porque es políticamente más importante, ¿cómo entenderíamos un país que hace que el que defiende la verdad dimita sin concederle la presunción de inocencia, mientras que tiene a los que no son inocentes en la calle, por ejemplo, Aldama? Pero vamos a ver, señor López, ¿por qué no deja usted que se pronuncie el estamento administrativo que tiene ahora que tomar una decisión? Porque ya da usted por hecho que no se le suspende. Lo vuelvo a repetir, el juez Hurtado no ha decidido que no hay que suspenderle, ha decidido que no le corresponde a él tomar esa decisión y le traslada el expediente al inspector fiscal. Pero el inspector fiscal puede determinar que a lo mejor sí se le suspende. Y entonces, ¿en qué queda esta reflexión que usted acaba de hacer? No termino de entender por qué quiere usted hablar de cosas, vuelvo a repetir, con todo el respeto del mundo, de las que no tiene ni la más remota idea. Pero a lo mejor es que es una manera de defender también los intereses de su partido. Bueno, la reacción de la oposición es la que cabía esperar. Por vía tuit o por vía X, o como diablos haya que llamarlo ahora, Alberto Núñez Feijóo ha emitido un comunicado en el que dice que el Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado, al que incluso le impone el pago de una fianza. La degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable, dice Feijóo. Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo. Lo ha dicho por escrito, no hay declaraciones suyas. De quien sí hay declaraciones es de Cuca Gamarra. La situación del señor García Ortiz es absolutamente insostenible. Si tenía que haber dimitido hace muchos meses ya, no hay ninguna duda que tras este auto no tiene otra salida que la dimisión inmediata. Bien, sigamos hablando de cosas que tienen que ver con la corrupción.
Lo digo porque hay alguna cosa que yo no creía que, en fin, iba a tener mucho recorrido y que está teniendo más recorrido del que yo esperaba. Saben ustedes, también lo contábamos ayer, hoy hay que hacer, digamos, un poco acopio de la resaca. Saben ustedes que El Español, si no recuerdo mal, entrevistaba al administrador de una empresa, de una revista muy conocida entre el mundo gay, donde se anunciaban las saunas del padre de Begoña Gómez. Y entonces en esa entrevista, él, que era el comercial de esa revista, dice: a mí quien venía a pagarme los anuncios era Begoña Gómez. Venía con sobres lleno de dinero y me los daba. Claro, esto a la oposición le ha dado mucha munición, porque dice: hombre, no es que ya el señor Sánchez viviera de la prostitución, en parte, o sea, tuviera beneficios económicos a través de negocios que tenían una directa vinculación con el mundo de la prostitución, sino que además era su propia mujer la recaudadora. Claro, vuelvo a repetir, era un asunto demasiado goloso como para que el Partido Popular lo dejara pasar. Por eso hoy Esther Muñoz, que es la portavoz parlamentaria del Partido Popular, ha querido utilizarlo en beneficio propio. Y ahora también sabemos que Begoña Gómez participaba siendo la contable de esos negocios de saunas donde se ejercía la prostitución y donde también sabemos por esos testimonios que había tráfico de drogas. Por eso no puede sorprender que la exmujer de Ábalos ayer mismo también nos dijera que Sánchez y Begoña Gómez eran conocedores de lo que hacía el señor Ábalos porque ella misma les había informado, pero no hicieron absolutamente nada. Hombre, no sorprende, porque Sánchez ha vivido con normalidad durante décadas en medio de la prostitución. Al final, en el PSOE, la igualdad y la dignidad de la mujer es un eslogan. Bueno, lo que queda claro, al margen de que naturalmente ella cumple con su oficio de ser martillo pilón contra el gobierno, porque para eso es portavoz de la oposición, ha leído con detalle hasta la última coma de la entrevista que le hacían al comercial de esa revista más difundida entre el mundo gay. Lo contrario que Patxi López, porque hoy le han preguntado a Patxi López por esa información. Resulta que no la ha leído. No voy a hacer una valoración de algo que no leo, que a veces sé cómo titulan ciertas cuestiones simplemente para alimentar lo que decía yo al principio de esta rueda de prensa, que es el ruido, el fango, el ensucia que algo queda, el a ver cómo consigo acabar con el presidente por tierra, mar y aire. Ya está bien. Si tiene pruebas de estas cosas, oiga, creo que conoce el camino de los juzgados. Bueno, y les decía que este asunto que a mí me parecía que no, yo creía inicialmente que no iba a tener más recorrido, ha deparado una sorpresa más, por lo menos una sorpresa para mí. Y es que Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, para que ustedes la identifiquen, la que ayer declaró ante la Comisión de Investigación del Senado, hoy, porque le gusta más que un tonto un lápiz esto de la publicidad y las luces de neón, pues ha querido ser entrevistada en Telecinco, o ha permitido que la entrevisten en Telecinco. Y naturalmente ha salido a relucir lo de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, el padre de Begoña Gómez. Y entonces, durante la conversación, pues ella ha dicho que sí, que sobre ese asunto ha habido mucha gente que se ha interesado, pero no solo gente de la oposición, también fue amigo, gente del propio Partido Socialista, y fíjense quién. Sabemos que hubo gente del partido que quiso conocer esa información y que se acercó para conocerla. Yo creo que aquí en algunos momentos ha habido fuego amigo. Aquí sabemos, por lo menos así aparece reflejado, que hubo dos personas del PSOE que en ese momento estaban muy vinculados al presidente del gobierno porque formaban parte de su dirección de gabinete, que fueron a investigar asuntos de las saunas. ¿Estás hablando de Antonio Hernández y de Óscar López? Sí. Óscar López. Resulta que quería hurgar ahí a ver si había algo que poder utilizar contra Pedro Sánchez, porque hubo un momento en que se distanciaron mucho. Y en la lucha de las primarias él no tomó partido inicialmente por Pedro Sánchez. Bueno, no sé qué recorrido tiene, pero es Leire Díez, que es de una locuacidad verdaderamente peligrosa, la que ha querido decirlo en Telecinco, y me parecía que era un testimonio que ustedes debían conocer. Bueno, hay también alguna resaca menor, de una entrevista menor, que ayer habíamos publicitado mucho, porque yo esperaba más, francamente. Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos. Llevamos una semana hablando de que iba a ser entrevistada ayer en Telecinco. Bueno, la entrevista había sido grabada, se iba a difundir y se difundió, a pesar de los intentos de impedirlo del propio Ábalos. No aportó nada que ya no supiéramos. Desliza alguna insinuación a propósito de que el dinero de Ábalos puede estar en el extranjero. Confirma que efectivamente la noche de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas él recibió la orden de Sánchez de acudir al aeropuerto de Barajas, pero no hay ninguna cosa especial. Bueno, lo que le duele, y además es muy lógico y muy natural,
como mujer de una persona con la que he estado conviviendo durante muchos años, es pues la vida extramatrimonial desordenada, por decirlo suavemente, del propio José Luis Ábalos. Bueno, lo interesante, lo morboso, como ustedes quieran, es que hoy Ábalos ha hablado de esa entrevista. Y entre otras cosas ha dicho esto. Yo no sería capaz referirme en esos términos ni contar nada de la intimidad familiar, ni siquiera aún siendo cierto. Más aún cuando se especula así y se interviene de un modo guionizado. La intervención de la madre de mis hijos en este programa está pagada. Bien, ¿y eso qué quiere decir? ¿Está pagada? Lo importante es saber si lo que dice es verdad o no es verdad. Y lo más interesante sería saber si usted, señor Ábalos, está dispuesto a contar la verdad. Porque en otro momento de la entrevista él afirma rotundamente, lo escucharán enseguida, que de él se están diciendo muchas barbaridades y que dinero fuera no tiene, ni fuera, ni dentro, ni en ninguna parte. Está a la última pregunta. José Luis Ábalos no es un corrupto. José Luis Ábalos no se ha llevado nada y a José Luis Ábalos se le está maltratando. Y a mí se me ha reprochado, desde comisiones por mascarillas, comisiones por las ayudas a Europa, comisiones ahora por obra pública. Hombre, es un volumen ya muy impresionante como para no aparecer ni rastro de nada en mi patrimonio, en mis cuentas, en mi forma de vida. Bueno, esto es lo que dice el señor Ábalos y ya está. No voy a hacer ningún tipo de aclaración más porque voy mal de tiempo y les quiero contar que hoy el Consejo de Ministros, ya les he dicho que hoy es martes y se ha reunido el Consejo de Ministros, ha querido darle carta de naturaleza a las medidas que ayer anunció Pedro Sánchez para presionar a Netanyahu y que deje de practicar el genocidio. Esto es una frase textual que utilizó Pedro Sánchez contra el pueblo palestino. Bueno, durante esa comparecencia Álvarez ha dicho alguna cosa que yo creo que estaba inspirada en cosas que está diciendo la embajadora de Israel en España, que por cierto ya ha sido entrevistada por Federico Jiménez de los Santos en este programa. Y es muy interesante escuchar las dos versiones, porque si uno quiere entender por qué las relaciones diplomáticas de los dos países están en una situación tan crítica, es muy interesante que escuchemos cómo suena la campana a un lado y al otro lado del campanario. Así que entremos en detalles. Verónica Jorro. En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha desgranado esos 9 puntos cuya aplicación ha justificado así. Una ofensiva militar que, si en principio comenzó como una respuesta a los terribles atentados terroristas del grupo terrorista Hamás, ahora mismo está generando un número insoportable de muertos, 63.000 en estos momentos, heridos, 159.000 y desplazados casi 2 millones. Son esas cifras las que precisamente critica el gobierno de Benjamín Netanyahu porque no están contrastadas y corresponden solo a las que ofrecen los terroristas de Hamás. En este sentido, aquí en Es Radio, en Es la Mañana, la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Elrich, ha dicho que le molesta la forma en la que Israel se usa como un arma en discusiones políticas en España porque está afectando, dice, a todos los israelíes y todas las comunidades judías. También ha señalado que no le deja de sorprender la reacción de la comunidad internacional a la hora de contar lo que sucede en Oriente Medio. Somos un país democrático, estamos luchando contra un enemigo, una organización terrorista que no le importa la verdad, le importa la campaña de fake news, el Bollywood que está difundiendo. Eso es lo que les importa. Sin embargo, la embajadora ha destacado también que en muchos países de la región y del mundo sí que entienden que Israel está luchando la batalla de todos. Bueno, está claro que España no está entre esos países que entienden la actitud de Israel. Le han preguntado a Álvarez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, oiga, y estas desavenencias, estas evidentes hostilidades, pues ya saben ustedes que se ha vetado la llegada a Israel, por ejemplo, de la vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz, es decir, que la situación es muy complicada. Y nosotros le hemos pedido a la embajadora española en Israel que venga a España y no tiene fecha de regreso, y además hemos llamado a consultas al embajador de Israel en Madrid. ¿Esto es el preludio de una ruptura de relaciones diplomáticas? Le han preguntado varias veces al señor Álvarez en la rueda de prensa. Respuesta de Álvarez. Sobre la ruptura de relaciones diplomáticas, es una figura que existe, pero es algo rarísimo.
en las relaciones internacionales. De hecho, España lo hizo una única vez en democracia en toda su historia, en el año 80, tras la quema de nuestra embajada en Guatemala, y se rompieron relaciones. Y en ese sentido, tomamos nuestras decisiones autónomamente cuando consideramos, sin dejarnos presionar por terceros. Por lo tanto, ni precipitación, ni provocación, ni amedrentamiento. Bueno, es martes, es 9 de septiembre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, hasta ahora ya está todo preparado de cara a la declaración de Begoña Gómez mañana en los juzgados de Plaza de Castilla. El Ministerio del Interior ha preparado un dispositivo, lo cuenta hasta ahora La Razón, más discreto que en anteriores ocasiones, aunque la orden principal sigue siendo la de evitar las fotografías de la mujer de Pedro Sánchez en las dependencias judiciales. La previsión es que vuelva a entrar en los juzgados a través del garaje para ahorrarse el temido paseillo, y veremos a ver si a los periodistas que vayan a cubrir esta citación judicial no se les manda al otro lado de la carretera a jugarse la vida en una acera estrecha junto al paso de los autobuses, que esto es lo que sucedió ya en anteriores ocasiones. Será la cuarta vez que Begoña Gómez testifique ante el juez Peinado. Después lo hará también, recordamos, su asesora Cristina Álvarez. Mañana también hay una cita importante en el Congreso de los Diputados. Mañana es cuando se somete a votación la reducción de la jornada laboral. Anoche Junts, el partido de Puigdemont, anunciaba su voto en contra. Finalmente no podrán contar con los de Puigdemont, y hoy le han preguntado por esto a la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Al final también mañana llega el momento de que cada partido político se retrate frente a una medida que solo tiene un objetivo, que es mejorar las condiciones de la clase trabajadora de este país, mejorar las condiciones de nada más y nada menos que 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras en España. Será la gran primera derrota del nuevo curso político para el Gobierno. La pregunta era por Junts. La ministra portavoz se ha referido solamente al Partido Popular, y si mañana no sale, que ya lo dan por descontado en el Gobierno esta derrota, pues lo volverán a intentar y lo volverán a llevar a votación. Camino de los 5 meses del apagón en toda España, hoy las eléctricas han puesto cifra, Luisa, cómo está nuestro sistema energético. Y fíjate, porque el 83,4% de las redes está completamente saturado. Por primera vez, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP han publicado a instancias del supervisor y del Gobierno el mapa de la capacidad disponible, y lo que nos dice es que estamos ante un escenario de colapso sin precedentes. Si un altísimo porcentaje de nudos ya está saturado, casi el 84%, ¿eso que impide conectar nueva demanda a esos nudos? ¿Y eso qué significa? Que va a tener consecuencias muy negativas sobre cualquier proyecto de inversión, centro de datos, industria, mercado inmobiliario, puertos. Bueno, aquí también se pone cifras. 600.000 millones ahora mismo están bloqueados en España, según el sector, por problemas de conexión. Este es un problema muy serio, y ayer, sin ir más lejos, Sánchez, ajeno a esta realidad, pues volvió a situar a España en un foro informativo como referente europeo en la transición ecológica. Atención también a lo que revela el último informe de la OCDE respecto al sistema educativo español. 1/3 de los adultos no es capaz de entender simples textos cortos. El 32% de las personas de entre 25 y 64 años tiene una comprensión lectora en España muy baja, y nos sitúa en lo peor de la media de todos los países de la OCDE, que es del 27%. Es más, dice el informe anual del organismo internacional que además nuestro país vuelve a liderar el ranking de la Unión Europea en ninis, que ni estudian ni trabajan, por detrás de Rumanía y por delante de Italia y de Grecia. Bueno, la publicación de este informe ha acogido en la comparecencia hoy, tras el Consejo de Ministros de Pilar Alegría, a la ministra en calidad de Educación, que ha aprovechado su exposición inicial para hacer referencia a la gestión de su cartera, no a este informe, y ha sacado pecho en materia de inversión. Ustedes saben y conocen perfectamente que la educación es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas, pero aún así este Gobierno ha hecho una apuesta clara por seguir mejorando las políticas educativas, seguir mejorando la igualdad de oportunidades y también, por supuesto, la equidad de todos nuestros jóvenes, y por eso, a través de los presupuestos, hemos ido año a año incrementando, como les digo, las partidas destinadas en educación, con un incremento, por tanto, en estos años de más del 104%. No es lo que dice el informe de la OCDE, que habla también de baja financiación educativa. Dos cosas más, Luis, porque el primer ministro de Francia, François Bayrou, acaba de presentar oficialmente su dimisión en el Palacio del Elíseo. Ayer por la tarde, lo saben nuestros oyentes,
oyentes, perdió la cuestión de confianza que él mismo presentó ante la Asamblea Nacional Francesa. Hasta ahora su gobierno estaba en una situación, esto nos suena, de extrema debilidad parlamentaria y se acabó de derrumbar, bueno, pues cuando presentó su proyecto de presupuestos con amplios recortes que lo estuvimos comentando aquí durante todo el verano. 8 meses después de llegar al poder, Bayrou se marcha y por ahora lo que sabemos es que el presidente Macron descarta convocar elecciones y dice que en los próximos días va a nombrar nuevo primer ministro. Y este apunte, último apunte, tiene que ver con el expresidente Rodríguez Zapatero, porque el número 2 de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Christopher Landau, ha pedido retirar a Zapatero el visado de entrada a Estados Unidos por sus vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro. Luis, ¿habrá alguna reacción por parte de Zapatero? Pues lleva bastante tiempo desaparecido. Hombre, que eso después algo tendrá que decir. Esperemos. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.